¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es David Santos Hernández, estudiante de la licenciatura en Derecho, y en esta ocasión voy a presentar una videocápsula este, sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco a través de una resolución 912 del 2010 presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La asignatura Integridad en el Servicio Público a cargo de la docente Mireya Yasmín Medina Morales y a 13 de febrero del 2025. Muchísimas gracias por su atención. Comenzamos. Pongo un poquito en contexto. El ciudadano mexicano Rosendo Radilla Pacheco fue presuntamente víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano con destacamento en el estado de Guerrero. Ahí inicia todo este proceso. Las denuncias se dieron a través de dos personajes, que fue Andrea Radilla, quien formuló en primera instancia ante el Ministerio Público Federal del Estado de Guerrero, pues la desaparición de su señor padre. Posteriormente, Tita Radilla Martínez también presentó ante el Ministerio Público, primero del Fuero Común, allá en Atoyac de Álvarez, en Guerrero, y también por desaparición forzada ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Federal en la delegación estatal también en Guerrero. Complementariamente, también se presentó la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en relación con la presunta desaparición de su señor padre. Fueron estos hechos que dieron origen a este cauce jurídico y de grandes cambios en la legislación mexicana. Paralelamente a lo que ya comentábamos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos también presentó una denuncia aquí en contra del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue el 27 de noviembre del 2001 cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendación. También indicó que pues, no solo contaba con uno, sino con varios elementos para intervenir en este caso de personas reportadas como desaparecidas y que habían sido objeto de violación de sus derechos humanos. ¿Qué importancia tiene el caso de Rosendo para nuestro sistema jurídico mexicano? ¿Qué cambios derivó este suceso a través de la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Estado mexicano? Veamos alguno de ellos. Primero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del Código Penal Federal para tipificar el delito de desaparición forzada de personas. Esto fue el 1 de junio del 2001. El 27 de noviembre del mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial por el cual se crea la Fiscalía Especial para Movimientos y Políticos del Pasado. También, con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de México ratifica la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994. A este respecto, la autoridad ministerial consignó al general Francisco Quirós Hermosillo como el probable responsable de la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco. El 6 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en relación a el juicio de amparo, de entre los cuales se destaca el contenido del artículo 103, el cual abordamos en este momento, y señala: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías también otorgadas para su protección por esta Constitución,
así como las tratadas o señaladas en los organismos internacionales a los que México sea parte. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección de los derechos humanos, entre las cuales destaca el contenido del artículo 1, el cual versa de la siguiente manera. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las distintas violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca nuestra ley vigente. En este sentido, y en base a la resolución que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un pronunciamiento de la Suprema Corte y más bien un acato en la cual se señala que esta Suprema Corte no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana en sede internacional es correcta e incorrecta, o si la misma se excede en relación a las normas que rigen su materia y su proceso. Esta parte de reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da pauta a una modificación importante y sustancial de nuestra legislación, cosa que no estaban haciendo. A raíz de eso se derivan los hechos que ya se están señalando. Conclusiones finales. ¿A qué nos lleva este hecho y por qué de gran trascendencia? Fue en el sentido de que frente a situaciones que vulneren los derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar, cosa que estaba haciendo, en este caso, el poder judicial al tratarse de un militar el implicado. También se enfatiza en el artículo primero, artículo que fue adecuado y modificado a raíz de las recomendaciones y versa finalmente así. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento y en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Incorporado a la legislación en el artículo primero, es de gran relevancia y que lleva a el actuar de todos los servidores públicos siempre en apego a los principios éticos y morales. Pero ¿qué se espera de los servidores públicos? Uno, que actúen siempre en apego a los derechos humanos, al respeto de los ciudadanos, que también lleven a cabo la implementación de los códigos de ética y conducta que regulan el servicio público y finalmente que siempre estén capacitados en materia jurídica y laboral en su ámbito de competencia y que no dejen ambigüedades en su intervención. Este caso que hoy estamos analizando sin duda lleva a la legislación mexicana a una serie de modificaciones, las cuales hoy han sido de gran impacto y de gran beneficio para los ciudadanos. Muchísimas gracias, espero que esta información sea de vital importancia y que permita hacer conciencia de las transformaciones jurídicas que ha sufrido nuestra legislación y nuestra Constitución. Bonita tarde para todos, les saluda David Santos Hernández. Muchísimas gracias.